Muy bien. Perfecto. Bien, vamos a revisar hoy día la materia de álgebra y funciones. Bien, vamos a comenzar con ecuación de la recta, pero antes de ver ecuación de la recta tenemos que saber la distancia entre dos puntos. Sin embargo, esto fue algo que ya habíamos visto, pero como longitud del vectores, ¿ya? De un vector, la longitud de un vector. En otras palabras, estamos viendo una hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son la diferencia de coordenadas x y la diferencia de coordenadas y. ¿Qué es lo que importa de esto? Es que siempre mantengamos el orden. Si a b le quitamos lo de, a lo que tenga b le quitamos lo de a, va a ser para x y para y. Podemos, ya. No, 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 no. Sí, estamos grabando. Estamos grabando. Sonría, estamos grabando. Siempre va a importar, aquí nos dan las coordenadas del punto A y nos dan las coordenadas del punto B. Nos importa el orden en que trabajemos. Mientras hablemos de distancia entre puntos, quizá no va a ser tanta la importancia aquí porque va a quedar al cuadrado, entonces aunque nos quede positivo o negativo, al cuadrado se pierde el signo negativo. Entonces no va a haber problema en esta parte, pero después vamos a ver otras cosas como principalmente pendiente y ahí sí que va a ser importante el orden. Entonces desde el principio se aconseja mantener siempre un orden. En este caso dice a la coordenada de x de b le quitamos la coordenada x de a, x2 menos x1, ¿ya? x2 menos x1. Y en la coordenada y de b, y2, le quitamos I1, que es la coordenada I de A. Siempre en este caso estamos haciendo lo de B menos lo de A, pero se mantiene tanto para X como para la Y. Bien, en el caso de la distancia entre puntos, el signo no va a afectar y eso es dado a que queda elevado a 2. Como tenemos, recuerden que esto es teorema de Pitágoras, para encontrar la distancia entre esos dos puntos, AB al cuadrado va a ser igual. Recuerden que AB es lo mismo que la distancia entre A y B, que se puede escribir así o se puede escribir como está acá. La notación varía según los autores de distintos libros. AB al cuadrado, eso es la distancia de A y B. Vamos a tener que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, x menos x, perdón, x2 menos x1 al cuadrado más el otro cateto vale I2 menos I1 al cuadrado también. Pero el teorema de Pitágoras nos dice esto, ¿ya? De la distancia al cuadrado. Pero para calcular la distancia solamente ese cuadrado lo podemos eliminar calculando la raíz cuadrada de todo eso. Si calculamos la raíz cuadrada de todo eso, nos va a quedar lo que tenemos acá abajo en este cuadrito. Y va a ser la distancia entre esos dos puntos es la raíz cuadrada de el binomio x2 menos x1 al cuadrado más el cuadrado del otro binomio y2 menos y1. Y aquí estamos mezclando álgebra y geometría. Álgebra y geometría. Bien, entendiendo ya de qué se trata el plano cartesiano, podemos empezar a inventar hartas cositas. Por ejemplo, podemos buscar el punto medio. ¿Cómo encontramos el punto medio? Aquí, ayudado un poco del teorema
tales, fíjense que toda línea vertical va a ser paralela, toda línea horizontal va a ser paralela, entonces también esto podría transformarse en un corolario o una consecuencia de teoremas de Tales, y es que si tenemos la distancia exacta en la mitad, ya M está justo en la mitad de A y B, lo mismo va a pasar con las paralelas que nosotros tenemos acá, que va a cortar aquí, va a cortar aquí y va a cortar aquí. El IM, ese valor de ahí, va a estar justo en la mitad entre I2 e I1. Y lo mismo va a pasar con el XM. Va a estar también justo en la mitad entre el X2 y el X1. ¿Y por qué? Porque queremos que el M esté justo en la mitad de A y B. ¿Ya? Entonces se va a mantener esas razones, esas razones de estas líneas que nosotros estamos haciendo paralelas. Bien, por lo tanto, ¿cómo tendríamos que calcular el punto M? Fácil. M vendría a ser, las coordenadas de M vendrían a ser los promedios de las coordenadas de A y B. Por lo tanto, el punto M nosotros lo vamos a denotar con la letra M para el punto medio. Sería, como aquí tenemos que hacer la coordenada X y aquí tenemos que hacer la coordenada Y, entonces el promedio de las X, ¿cómo se saca? X2 o X1 más X2, ahí da lo mismo, porque suma se puede cambiar el orden, partido por 2. Y de las I2 más I1 partido por 2. Bueno, aquí dice I1 más I2. Bueno, aquí como es suma, el orden en esta parte no influye tampoco. Sí hubiera sido mejor escribirlo X1, X2, I1 y I2. Se ve más bonito, definitivamente. Pero es el promedio. ¿Se entiende? Es el promedio. Se suma y se divide. Veamos un ejercicio aquí. Calculemos la distancia entre esos dos puntos. ¿Cómo calculamos la distancia entre esos dos puntos? Miren, mi consejo, a veces conviene mirar el triangulito bien, mirar este triangulito que se forma. Uf, hermoso, hermoso, me quedó hermoso. Mirar ese triángulo y ahora contar o medir cuánto mide cada cateto. Este mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. ¿Por qué? 48. Muy bien, excelente. 10. Normalmente les van a utilizar triángulos con ternas pitagóricas o tríos pitagóricos. Normalmente lo van a hacer así. ¿Y por qué? Porque es una forma conveniente, es para darle tiempo a los que saben y quitarle tiempo a los que no saben. ¿Ya? Entonces es usual que se use ternas pitagóricas. ¿Cuál es la que se está ocupando aquí? El típico 3 4 5 pero amplificado por 2. Si ustedes multiplican eso por 2 les va a quedar 2, sería 6, 8, 10. La distancia entre los puntos A y B, A 1,2, B 13,7. ¿Cómo se puede calcular rápido eso? ¿Qué es lo que hacemos? Al 13 le quitamos 1, nos queda, eso va a ser así, el horizontal, ya, las X, porque vamos a tener yo me imagino que va a ser un triángulo, bueno, no sé para qué lado va a ser, pero ya me lo imaginé así. Entonces lo dibujo así mismo, como me lo imaginé, ¿no? Ni siquiera sé cómo va a ser, pero sé que va a haber una coordenada X, o sea, un largo en el eje horizontal y un largo vertical. ¿Ya? Cateto de las X y el cateto de las paralelo a las Y.
Entonces, paralelo a las X sería 13 menos 1, ¿verdad? Y 13 menos 1 es 12. Ahora, 7 menos 2, 5. 12, 5. ¿Les suena eso? ¿Cuánto es la distancia entre los puntos? Es famoso ese también. 5, 12, 5, 12, 13. Es famoso. 5, 12, 13. Y estos son para hacerlos rápido, así volando. El punto medio del trazo, cuyos extremos son menos 5, 7, menos 2, menos 8. ¿Cómo se hacía el punto medio? El promedio. ¿Cómo se hace el promedio? Sumar la X dividido en 2 y luego la... Muy bien. ¿Ya? Se suman, se dividen en 2. Se suman y se dividen en 2. Primero las X. ¿Ya? Entonces, el punto medio, supongamos que es M. Hacemos 7 más menos 5, sería lo mismo que 7 menos 5, partido 2. Y después, menos 2 más menos 8, así, dividido en 2. Eso sería lo mismo que, nos va a quedar el punto M, 7 menos 5, 2, ya lo voy a escribir, 2 partido 2, y el otro nos queda menos 10 partido 2, y ahora arreglamos finalmente este punto, nos va a quedar 2 partido 2, 1, menos 10 partido 2, menos 5. ¿Cuánto mide el radio de una circunferencia de diámetro AB, cuyos extremos son 1,-8 y menos 5,0? ¿Qué es lo que le están pidiendo? ¿Cuánto mide el radio? Ojo, el radio. ¿Cuál es la gracia del radio? ¿Qué es el radio? La mitad del diámetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como aquí nos dicen que AB es diámetro, nosotros vamos a hacer la distancia entre los dos puntos y luego dividimos en 2. Y eso nos va a quedar. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda la distancia entre los puntos. Sería S menos S. Vamos a hacer B, lo de B menos lo de A. ¿Ya? Sería menos 5 menos 1. Vamos a tener raíz cuadrada de menos 5 menos 1 al cuadrado más 0 menos menos 8. 0 menos menos 8 al cuadrado. Es AB. Y el resultado de eso es la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto da? 36 más menos 8 al cuadrado. 64. O sea, era 8 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 100. Y la raíz de 100 es 10. Por lo tanto, el radio es igual a AB partido 2. Eso sería 10 partido 2. Y eso nos da 5. Y a pesar de lo rápido que salió esto, se podía hacer más corto. ¿Mm? Porque aquí tenemos menos 5 menos 1, eso es menos 6, pero lo mismo que 6. En distancia eso es 6. 0 menos menos 8, 8. 6, 8,
aquí está AB. ¿Cuánto sería AB? 10. 6, 8, 10. Ese también era 6, 8, 10. Entonces la mitad era 5. Radio igual a 5. Listo. Recuerden que aunque salga 6 o que salga menos 6 en esa resta, nosotros las distancias sabemos que no pueden ser negativas, así que consideramos como 6 el valor absoluto de eso. Muy bien. Ya vamos a hacer una pausa ahora y vamos a volver, porque están en recreo. Volvemos. Bien, este ejercicio está bien interesante. Oh, perdón. Gracias. No quería salir esa parte del juego. Ahora sí. Ambos volvió. Ya, el ejercicio 5. ¿Cómo se hace el ejercicio 5? Dice que tenemos que calcular las coordenadas del centro, sabiendo que pasa por el origen. ¿Qué se les ocurre? Bueno, pasa por el origen y aquí nos están dando otra información más, que pasa por el punto 0, o sea, menos 6, 0 y 0, menos 8. Y ese poder hacer con eso. Inventemos una línea. La línea que se nos ocurre inventar, ¿cuál es? Del menos 6 al menos 8, ¿cierto? ¿Y será diámetro, no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo demuestran que es diámetro? ¿Cómo sabemos si es diámetro o no? O sea, nos gustaría que fuera diámetro, pero ¿cómo nos aseguramos que es diámetro? ¿Y cómo sabes que pasa por el centro? Y a lo mejor la imagen está así, pero quizá no está tocando en el centro. Imagínate que donde dice la línea chueca llegó ahí, pero si le hiciera más derechita a lo mejor no pasa. O está muy cerca, pero no es. ¿Cómo saber que sí pasa por el centro? O saber que no pasa por el centro. ¿Qué tipo de triángulo se formó ahí? ¿Ven el triángulo, cierto? Hay un triángulo inscrito en la circunferencia. ¿Qué tipo de triángulo? ¿Y por qué? ¿Dónde? Ahí aparece un ángulo recto, ahí. Entonces este de aquí tiene que ser un ángulo recto. Bueno, los ejes cartesianos son rectángulos, ¿ya? Son perpendiculares. Así que, correcto. Hay un ángulo recto ahí. ¿Y qué más sabemos de los triángulos rectángulos inscritos en la circunferencia? O más fácil. Aquí tenemos un ángulo recto, ¿cierto? Es un ángulo inscrito. Y los ángulos inscritos subtienden un arco. ¿Cuánto vale ese arco? Es- ¿Por qué? Es el doble, ¿cierto? Entonces este arco de acá es 180 grados. Por lo tanto, tenemos la mitad de la circunferencia acá y la otra mitad a este otro lado. ¿Qué significa eso? Que esta línea efectivamente pasa por el centro y es un diámetro.
Ya, entonces sí es un diámetro eso. Sí, pero hay que decir por qué, hay que estar seguro por qué. Ya, y ahora, ¿cuál es el radio de la circunferencia? Nos preguntan por coordenadas del centro. Ya. ¿Cuál es el diámetro de la circunferencia? O mejor, más fácil. Directamente. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? ¿Se pueden saber fáciles o no? ¿Cuál es la gracia del centro? Que va a ser punto medio entre los puntitos que nosotros marcamos. Y si es punto medio, entonces si yo hago la línea para arriba al eje X, ¿dónde va a tocar ahí? Yes. ¿Dónde toca ahí? Porque es punto medio. El centro es punto medio. Entonces, del punto medio voy hacia arriba, ahí, ¿dónde va a tocar? Pero, ¿qué numerito tendría que ir aquí? Ahí. ¿Qué número va ahí? ¿Por qué? Sacaste el punto medio. Ah, lo sacaste directamente. Ya. Bueno, ahí sacaron el punto medio. Pero fíjense que aquí las coordenadas o este segmento, ¿ya? Aquí le colocamos A, por ejemplo, y este de acá le colocamos B. Las coordenadas, bueno, si lo hacen con coordenadas, les quedaría menos 6,0 y el otro sería 0, menos 8. Ahora, lo que yo veo aquí es que de este triángulo que se formó aquí, estamos viendo la hipotenusa y queremos ver la mitad de la hipotenusa y para eso lo que hacemos es la mitad entre menos 6 y 0. La mitad del cateto entre menos 6 y 0 sería el menos 3. Y la mitad entre el 0 y el menos 8 sería menos 4. ¿Ya? Y visualizarlo es un poco más fácil que hacer el cálculo aquí con las letras, pero igual se puede hacer. Sería 0 menos 6, o 0 más menos 6, vamos a colocarlo así mejor, partido 2, ya, este es el centro, coma, eh, sería 0 menos 8, o más menos 8, partido 2. Y eso nos da menos 3, menos 4. Ya, a ver, se pueden hacer este tipo de ejercicios tanto mirándolo como a través de la formulita, ¿ya? Y bueno, mi opción siempre, o casi siempre, es mirarlo y hacer las líneas donde correspondan y encontrar dónde están. Por ejemplo, eso va a servir mucho en el 6. Dice que MN tiene un punto medio que va a estar por aquí, y las coordenadas de ese punto medio son 3,4, es decir, aquí estaría el 3 y acá estaría el 4. Y nos preguntan, ¿cuál es la abscisa de M? Es decir, ¿cuánto vale ese punto? Porque aquí las X son las abscisas, las Y son las ordenadas. Entonces, ¿qué abscisa tiene M? Sabiendo que aquí en el 3 está el punto medio. ¿Qué abscisa tiene M? Entonces, ¿qué numerito hay aquí? ¿Segura?
¿Cómo tenemos que ver eso? Bastante sencillo. Como m es punto, o sea, aquí está el punto medio y es 3, entonces la distancia que hay aquí tiene que ser la misma distancia que hay acá. ¿Qué distancia hay aquí entre el 3 y el 5? Y la distancia de acá, 2. Por lo tanto, ¿qué número va acá? 1. Muy bien. Y eso es más fácil visualizarlo, creo yo, que hacer la incógnita. Porque, a ver, la abscisa de m sería una ecuación como esta. X más 5 partido 2 es igual a 3. ¿Ya? Eso sería la ecuación. ¿Y de dónde sale esa ecuación? La ecuación del punto medio, que sería la suma de las coordenadas x partido 2. Ya, eso es el promedio. El promedio es 3. Ahí está, el promedio de las abscisas es 3. Y eso es lo que estoy marcando aquí. Entonces, x sería el valorcito que yo tengo que encontrar. Y eso me da, si lo despejo, tengo que amplificar aquí por 2. Bueno, multiplicar por 2. Y nos queda eh, x más 5 es igual a 6. Luego x es igual a 6 menos 5. X es igual a 1. ¿Ya? Ahí estaría la parte algebraica. Bien. Lo que sabemos aquí es que nos preguntan por las diagonales y los vértices ya nos los dan y nos preguntan cuál es el punto de intersección. ¿Cómo calculamos el punto de intersección? Bueno, son puntos medios. ¿Ya? El punto de intersección, las diagonales de un rectángulo se dimedian, es decir, se cortan por la mitad. Entonces tenemos que encontrar el punto medio de esta figura. Hola, adelante. Así que lo que tendríamos que estar haciendo en este caso es ubicar dónde están los puntos. Vamos a ubicar los puntos. Hola Andrea, buenos días. Y una vez que encontremos dos puntos que son que están cruzados, sacamos su punto medio. ¿Ya? Esa es la manera de encontrarlo. Hola, buenos días. Después dice, si los puntos P, 4, menos 2, Q, 4,6, R, 1,2 son los vértices de un triángulo, entonces el perímetro de este es, ¿qué se hace para sacar el perímetro del triángulo? ¿El perímetro cómo se calcula? La suma de las longitudes de los lados. ¿Y eso cómo se calcula? Bueno, tenemos que hacer PQ más PR y más QR. ¿Ya? Esas tres cosas las tenemos que sumar. Muy bien. Eso es el resumen 5. Debería estar entre las primeras páginas. Primero o segundo. Ah, el resumen 5 es de estadística. Entonces el 6. Sí, el 6. Aquí dice el 6. Dije mal. Resumen 6. Ese mismo es. El resumen 6. Bien, ecuación de la recta, pero ahora nosotros vamos a ver, recién empezando la ecuación de la recta, la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es la inclinación que tiene la recta.
¿ya? Y eso también está relacionado al ángulo que tiene y que forma ya sea con el eje X o con el eje Y. Dependiendo del ángulo que forma, entonces vamos también a entender qué tipo de pendiente es. Ya, esto creo que está bien mencionado en esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hace un tiempo atrás, bueno, hartos años atrás, yo me confundía y quería estar seguro, porque no tenía la materia a mano, pero quería estar seguro cómo era esta formulita, ¿ya? Eso que está ahí. En primer lugar, la pendiente de una recta es una razón entre la diferencia de coordenadas de dos puntos y versus x. Entonces, el problema que me surgió es que no me acordaba qué iba arriba, si es que era las y arriba o las x iban arriba y las y abajo. Entonces, después de pensarlo mucho, ¿qué es lo que entendí? Me imaginé un auto, ¿ya? Me imaginé un auto en una subida. Esa subida. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es harta o poca pendiente? Poca. Y si va así, más pendiente. ¿Qué aumentó? ¿Qué es lo que aumenta? La altura, ¿cierto? Es decir, lo relativo al eje Y. Eso es lo que cambia, lo relativo al eje Y. Si ustedes mantienen el eje X y cambian y aumentan el eje Y, entonces ahí vamos a tener mayor pendiente. Entonces, cuando hacemos una, como es la razón, aquí tenemos que hacer una razón, es decir, un número dividido otro número, lo que va a ir arriba es lo que aumentemos y aumente también la pendiente. Es decir, mientras más grande la diferencia de y, mayor es la pendiente. Por lo tanto, las y son las que van arriba y las x son las que van abajo. Y aquí otra vez el orden es importante. No se nos puede olvidar que es arriba las y abajo las x. Y por otro lado, no se nos puede olvidar el punto con el que empecemos a hacer la diferencia. Ya, eso tampoco se nos puede olvidar, porque ahora sí que vamos a distinguir entre signos positivos y negativos para la pendiente. Podíamos equivocarnos en el orden en el punto medio y podíamos equivocarnos en el orden en la distancia entre puntos. Pero no podemos equivocarnos por nada del mundo en el orden que vamos a escribir las diferencias para la pendiente. Aquí no nos podemos equivocar, porque vamos a obtener resultados muy distintos si nos equivocamos en eso. Hola, Paulette. Buenos días. Muy bien. Eh, Quiero que veamos un par de ejercicios. Mm, A ver, a ver, a ver, a ver. No, creo que aquí faltó algún ejercicio revelador. Ya. Supongamos que tenemos los puntos. Pero veamos puntos del ejercicio anterior. ¿Cuál era? Este de aquí. Vamos a tomar esto y vamos a sacar la pendiente de lo que hay ahí. ¿Ya? Eso es lo que está en el libro, en la página 298. Veamos la pendiente, vamos a escribirlo así, pendiente con una M minúscula a B, la pendiente que hay entre esos dos puntos. ¿Cómo la vamos a calcular? Tenemos que hacer las diferencias de I arriba, I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Y ahora, escribimos. Vamos a hacer B menos A. Lo que tenga B menos lo que tenga A.
¿Cómo nos va a quedar eso? Primero con las i arriba. Sería menos 8 menos 2 partido por 7, lo de b menos lo de a, abajo están las x, 7 menos 5. Nos queda esa pendiente, menos 8, esto sería más 2, sería arriba menos 6, y abajo nos queda 7 menos 5, esto es una suma también, 7 más 5, 12. Simplificamos, nos va a quedar menos un medio. Menos un medio. Si nosotros hacemos al revés, por ejemplo, si estamos haciendo aquí, tomamos como b menos a y mantenemos ese orden en todo, en el cálculo de esta pendiente hasta el final. Lo mantenemos así y nos dio menos un medio. Si nosotros hubiéramos hecho al revés lo de abajo, en vez de colocarle 7 menos 5, le colocamos menos 5 menos 7, nos queda la pura escoba. Abajo nos va a quedar con el signo negativo y arriba también teníamos signo negativo, por lo tanto nos va a quedar signo positivo. Y una pendiente negativa significa que va bajando, mientras que una pendiente positiva significa que va subiendo. Entonces, tenemos ese serio problema en que si nos equivocamos en una de las partes, en el orden de los números que estamos escribiendo, si colocamos arriba un orden y abajo colocamos el otro orden, entonces nos va a cambiar de signo. Y lo que resulte después de la ecuación de la recta no va a decir lo correcto, ¿ya? Y pueden parecerse mucho, es un signo nomás. Me gusta una imagen donde aparece un meme. Le dice, pero profe, si me equivoqué en el signo nomás, y después aparece un tazón con la oreja adentro. Eso me recuerda, ¿ya? Entonces puede verse muy parecido, puede parecer un signo nomás, pero eso va a significar un serio problema después. Entonces, no nos podemos equivocar en el signo. Pero, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos escogido el punto A primero y al punto A le restamos lo del punto B? ¿Ya? Porque aquí hicimos lo de B menos lo de A, ¿cierto? Pero ahora vamos a hacer lo de A menos lo de B. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué pasará si hago lo de B menos lo de A? O sea, lo de B menos lo de A nos dio menos un medio. Pero ahora vamos a hacer lo de A menos lo de B. Veamos. En otras palabras, hay otra forma de escribir esto ya. Algunos en vez de escribir i2 menos i1 dicen i1 menos i2 partido por x1 menos x2. Y entonces, asumiendo que el a es x1 y 1 y el b es x2 y 2, entonces vamos a hacer lo de a menos lo de b. Va a quedar entonces primero con las i's. Menos 2 menos, menos 8 partido por, nos queda abajo las x, lo de a menos lo de b, menos 5 menos 7. Y eso nos queda arriba, nos queda, uy, eso es un más, 8 menos 2, 6. Positivo ese 6. Y abajo nos queda menos 5 menos 7, menos 12. ¿Qué pasó ahí? Compárenlo con lo de arriba. Cambió el signo del 6 de menos 6 a 6. Cambió el signo del 12 de 12 a menos 12. Pero cambiaron los dos signos. Es decir, que sigo teniendo un signo menos. ¿Y qué va a pasar ahí? Ese signo menos va a quedar también en el resultado. Menos un medio. Da el mismo resultado.
Es decir, podemos escoger un punto primero y le restamos las coordenadas del otro, o bien escogemos el otro punto y le restamos las coordenadas del primero. Y da lo mismo. El orden, más o menos, no sé si tenga que ver con el producto aquí, pero el orden en que nosotros escojamos al punto inicial menos el punto final, o sea, al punto final menos el punto inicial, el que consideremos como punto final menos punto inicial, va a funcionar igual, porque los dos signos van cambiando. Si los dos signos cambian, siempre, si los dos son negativos, negativo partido por negativo, positivo. Si yo cambio el orden, me va a quedar arriba positivo y abajo también me queda positivo, me queda positivo. No cambió el signo. ¿Cuándo cambia el signo? ¿Cuándo se altera? Cuando arriba hay un orden y abajo está el otro orden. Ahí sí que altera el signo de la pendiente. Pero mientras arriba y abajo mantenga el mismo orden, no voy a tener problemas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora sí, lo de las pendientes. La Bastilla. Si el ángulo de inclinación es 0 grados, ahora, ¿dónde se mide el ángulo de inclinación? Recuerden que siempre lo que hacemos es considerar la horizontal y el ángulo de inclinación siempre va a ser S. ¿Ya? Desde la horizontal y contando hacia allá, en ese sentido. Vamos a tener, si es 0 grados, es decir, si el ángulo es 0 significa que es paralela, paralelo o paralela a eje X. Y lo mismo significa que si es paralela al eje X, entonces perpendicular, perpendicular al eje Y. ¿Ya? Ahí está, es decir, forma 90 grados con el eje Y y es paralela o coincidente, podría ser coincidente, al eje X. En ese caso, la pendiente es 0. ¿Y por qué la pendiente es 0? Porque es constante. Ya, imaginemos que tomamos dos puntos. Entonces, digamos que este es x2, este es x1. Entonces, de este punto acá, miren lo que pasa con las y. El y2 y el y1 son el mismo. ¿Se dan cuenta? Cuando es paralela, es el mismo punto y. Por lo tanto, cuando hagamos y2 menos y1 partido por x2 menos x1, ¿qué va a pasar? Arriba queda 0 y abajo queda algún número. Y eso significa que da 0 la pendiente. ¿Se dan cuenta? Así que la pendiente que sea 0 era lo obvio. ¿Y qué significa que la pendiente sea 0? Que el valor no cambia. Y a eso se le llama constante. A esto le llamamos constante. ¿Dónde lo escribo? Aquí lo voy a colocar. Constante. Y a veces nosotros escribimos así nomás. Cuando escriban CTE punto, otra sigla más, no es de la PTU, ni la PDT, ni la PSU, ni la PAES, ni la PAA. Esta es CTE, constante. O cliente, pero aquí no es cliente, se lo aseguro. Siguiente. Si el ángulo está entre 0 y 90 grados, la pendiente es positiva. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, escogemos un punto por allá, un punto por acá. ¿Qué va a pasar? Aquí la diferencia x2, x1, x2 menos x1 es positivo. Y por otro lado, aquí tenemos y2 y aquí tendríamos y1. Y2 menos y1 también es positivo. Entonces los dos son del mismo signo. ¿Y qué pasa si lo consideramos en el orden cambiado? X1 menos X2 quedaría negativo y 1 menos Y2 también quedaría negativo. Negativo, partido negativo, positivo.
Entonces son del mismo signo. ¿Ya? Y2 menos y1, x2 menos x1 son del mismo signo. Así que la pendiente es positiva. ¿Y qué pasa si el ángulo es de 90 grados? Si es de 90 grados, ¿qué va a pasar con la pendiente? La pendiente que nosotros dijimos que era y2 menos y1 partido por x2 menos x1, va a ocurrir ahora similar al caso anterior. Supongamos que aquí está y2, supongamos que aquí está y1, y aquí abajo, ¿qué va a pasar? Que x2 es igual que x1. Entonces, cuando hagamos esta resta, nos va a quedar arriba algún valor y abajo nos va a quedar 0 y nos va a quedar una división en 0. ¿Y qué pasa con la división en 0? Mm, no existen o no están determinadas. Una de las dos. No está definido. No es indefinido. No está determinado cuando es 0 partido 0. No existe cuando es otro número partido 0. Entonces, para evitar esa confusión, bueno, no está determinada o no existe. Bueno, la división en 0 no está definida. Y con eso se lavan las manos y dicen, no está definido. Definido. La diferencia. La diferencia es muy grande, ¿ya? Si usted toma 0 dividido 0, el 1 funciona. El 2 también. El 3 también. El 5 también. El 1000 también. El menos 20 también. Todos funcionan. El tema es que no puede determinar cuál de esos es verdaderamente el resultado. En el otro caso no existe. 15 dividido 0 es imposible. ¿Qué número multiplicado por 0 me da 15? Ninguno. Entonces, a veces indefinido, perdón, a veces indeterminado, a veces no existe. Entonces, lo que toman las dos cosas es indefinido, no está definido. No podemos definir la división en 0, porque tiene problemas para cualquiera sea el caso del dividendo. Muy bien. Por lo tanto, esa no existe, o perdón, no tiene pendiente. De hecho, bueno, normalmente no existe porque consideramos dos puntos distintos. Si consideráramos el mismo punto ahí, no estaría determinado, porque podría ser cualquier cosa. Ahora, si la pendiente es mayor de 90 grados y menor de 180 grados, ¿qué pasa si fuera 180 grados? ¿Cómo quedaría? Como el primer caso. Quedaría como en el primer caso. El 0 grados coincidiría con el primer caso. Quedaría, porque a ver, a 0 grados estaría así. El ángulo sería 0 grados, ahí, ¿cierto? 180 grados, es la misma cosa. Sigue siendo perpendicular al eje Y y sigue siendo paralelo al eje X. Entonces, por eso consideramos hasta el ángulo 180. Y si es más de 180 y menos de 290, estaríamos como en el segundo caso, ahí. Y si fuera más de eso, en el tercer cuadrante ya sería, ay, me pasé. Sería otra vez como en este caso, como en el que estamos viendo. Entonces, si es entre 90 y 180 grados, la pendiente es negativa. ¿De qué otra manera se pueden mirar esto? Que uno siempre va de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, uno, ¿qué va pasando con la recta aquí? Va bajando. Uno siempre piensa de izquierda a derecha. La recta va bajando, por lo tanto la pendiente es negativa. En el otro, la recta va subiendo, por lo tanto la pendiente es positiva. Siempre pensamos de izquierda a derecha. Bueno, y aquí ustedes ya podrán comprobar que si ustedes toman un punto aquí y un punto acá,
Ya, lo mismo ocurre, ¿cierto? Aquí estaría x2, aquí estaría x1, aquí estaría y2 y aquí estaría y1. Entonces, x2 menos x1 da positivo, pero y2 menos y1 da negativo. Signos distintos. Por lo tanto, nos queda la pendiente negativa. ¿Cómo determinamos la ecuación? Para determinar una ecuación, tenemos, miren, tres formas más o menos bien bonitas. La podemos calcular con dos puntos a través de esta fórmula. Eh, y la verdad que uno mira esta fórmula y dice, esta cosa es magia. ¿Cómo llegaron a esa cosa tan rara? Pero en realidad uno puede llegar a esa fórmula porque uno reconoce algunas cosas que están aquí. Por ejemplo, esto de aquí ustedes lo conocen. ¿Qué es eso? La pendiente. En una recta, la pendiente no cambia. Por lo tanto, ustedes pueden escoger cualquier par de puntos y la pendiente no cambia. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa todo esto que está aquí? Lo que está haciendo esto es que ustedes tienen dos puntos para saber cuál es la pendiente. ¿Ya? Si tienen dos puntos y saben cuál es la pendiente, bueno, entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Las i van a depender de la multiplicación de la pendiente por la multiplicación, o sea, multiplicado con las x, una variación de x. Pero ahora ya estamos definiendo a cualquier punto, un punto xy cualquiera. Lo estamos definiendo de qué manera. Estamos, si ustedes miran bien esto, lo que estamos haciendo es, eh, lo voy a escribir acá al lado. Yo lo puedo escribir así, y menos y1 partido por x menos x1. Y eso va a ser igual a y2 menos y1 partido por x2 menos x1. ¿Qué estoy escribiendo ahí? ¿Qué es eso? A la derecha tengo pendiente y a la izquierda también es una pendiente. ¿Sí o no? La diferencia está en que el punto xy, que no tiene subíndice, hay un punto P, xy, no tiene subíndice porque puede ser cualquier punto, puede estar en cualquier lado. Entonces, ¿qué características tienen los puntos xy? Bueno, tienen la característica de que si yo los comparo con un punto de la recta, ¿qué punto de la recta? Digamos el punto A, x1, y1. Yo lo comparo con el punto A y yo voy a sacar la pendiente AP. ¿Y en qué consiste esa pendiente AP? Bueno, voy a tomar x menos x1 partido por, perdón, es al revés esa cosa. Iba embalado con la x arriba. Es y menos y1 partido por x menos x1. Esa es la pendiente. Pero yo quiero que esto pertenezca a una recta que ya tiene el punto A y que además pasa por otro punto B. Por lo tanto, la pendiente tiene que mantenerse. La pendiente de S tiene que mantenerse con la pendiente de AB. ¿Y cuál es la pendiente de AB? La pendiente de AB va a ser y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Entonces, si yo sé cuál es la pendiente que tiene una recta, sé que el punto x1 y 1 pertenece a esa recta, también pertenece el x2 y 2, pero puedo considerar cualquiera de los dos puntos que quiera, el punto que más se me haga fácil, y ahora hago esa diferencia. El punto x y cualquiera, cualquier punto de la recta tiene que tener la misma pendiente de la recta
que nosotros ya calculamos con esos dos puntos. En otras palabras, tengo el punto A, tengo el punto B, así, ya el punto A dijimos que era x1 y 1, el punto B es x2 y 2, y ahora yo quiero establecer cómo es el punto, un punto cualquiera xy. Por ejemplo, si yo digo que P está ahí o digo que P está acá, o P puede estar en cualquier lado de la recta, ¿qué tiene que pasar? Que tiene comparado con otro punto de la recta conocido, puede ser el A o puede ser el B, por lo general uno toma el A. Si uno compara este punto P, X, Y, entonces este punto P tiene que tener respecto al punto conocido, tienen que tener la misma pendiente, ¿ya? Entonces, si la pendiente se mantiene, voy a estar seguro que el punto P va a estar también en esa misma recta. ¿Ya? Eso es lo que busco, que las pendientes de AB y la pendiente de P con alguno de esos se mantengan. Y ahí yo estoy asegurándome que está en la misma recta, ¿cierto? Porque la recta no puede cambiar su pendiente. Así que eso es lo que tenemos aquí. Pero obviamente la comparación de pendientes, después uno la arregla un poco y este lo chutea para allá. Y le queda esa otra ecuación. ¿Sí? Siempre tiene que ser el punto mayor menos el menor. La idea es que uno normalmente toma los puntos de la derecha menos los puntos que están a la izquierda, porque el eje horizontal es el eje independiente, donde está la variable independiente. Entonces, normalmente uno toma eso, pero es como lo natural que te dice la mente. Es como natural que tú el punto de allá le quites el punto de acá. O sea, perdón, el punto de allá le quites el punto de acá. Claro. Sale como natural eso. ¿Qué quiere decir que pasa por los dos puntos de la red? Una recta está determinada por dos puntos. En otras palabras, si tú tienes dos puntos, hay solo una recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, con dos puntos, tú describes una recta en su totalidad. ¿Ya? Entonces, lo mínimo que necesitas es una recta. Para una recta necesitas dos puntos. ¿De qué otra manera se puede obtener una recta? Sabiendo una inclinación y un punto. Entonces, es como que la recta va divagando por todo el plano, pero te dicen, tiene que coincidir con este punto. Entonces, la recta tiene que estar ahí. Y no hay otra recta que tenga esa inclinación y que además pase por ese punto. Ahora, esas ecuaciones nos van a servir en los ejercicios, por ejemplo, de funciones, ¿sabes? Normalmente sí. Porque no la había visto. ¿De verdad? Lo único que por lo menos he ocupado yo es la dependiente. Ah, Pero, por ejemplo, ese que dice punto pendiente, y la ecuación punto pendiente es esta misma que pasa por los dos puntos. yo creo que a mí se ocupa harto de la de los puntos medios, ¿Cómo? la de los puntos medios. ¿La ecuación de la recta? ¿De puntos Mm, medios? ¿Cómo? que sacar el punto medio, ya lo bueno, no sé si la intersección, pero la que es x1 más x2 partido 2 más ¿Mm? y1 más y2 partido 2, eso se ocupa harto. Ah, sí, sí. Lo mismo hace un ratito. Sí, se ocupa harto el punto medio. Bien, y bueno, de aquí nos pasamos directo a la punto pendiente. La ecuación que pasa por los dos puntos está, pero nosotros dijimos que esto es la pendiente. Entonces, la ecuación punto pendiente directamente. Lo único que se hace aquí es el cambio de esa formulita y2 menos y1 partido por x2 menos x1 se cambió por la m. La m es la pendiente. Lo demás coincide. Lo demás es lo mismo. Ahora, existe un tercer tipo de ecuación y se calcula con la intersección de los ejes. Esta forma se llama de segmentos. También se llama canónica
y también se llama paramétrica. 3 nombres. Creo que le llaman canónica o de segmento en el libro, no me acuerdo. Sí, pero usan solamente 2 nombres de los 3 que tienen. De los 3 que sea, a lo mejor tiene más nombres. Canónica, paramétrica o de segmentos. De cualquiera de esas 3 formas se le puede llamar. Y es eso, literalmente es la intersección con los ejes. A y B, miren, A es donde intersecta con el eje X. B es donde intersecta con el eje Y. Entonces, X partido A más Y partido B es igual a, y ahí está la magia, 1. Muy bonito. Entonces, yo quiero que veamos, calculemos la ecuación de la recta que pasa por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Ecuación de la recta que pasa por los puntos de aquí, la intersección. ¿Ya? ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? De esta recta. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? ¿Cómo sería? X partido menos 6 más Y partido menos 8 es igual a... Uno. Miren qué fácil es. Esa ecuación de la recta nos puede salvar la vida en varias ocasiones. ¿Ya? ¿Cómo se resolvería eso? Es que, a ver, aquí, de aquí para adelante ya depende de lo que necesitemos hacer. Por ejemplo, si queremos que aparezca una ecuación como 5x más 20y es igual a 30, algo así, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Eliminar los denominadores. ¿Cómo nos sacamos esos 2 denominadores que hay ahí? ¿Cómo? Dividir los denominadores por 2. Y Y después sumarlos. Esperando mínimo múltiplo. yo creo que por ahí sale más fácil. ¿Ya? Vamos a amplificar por el mínimo común múltiplo. Ahora, como los dos son negativos, nos conviene multiplicar por un valor negativo. Y ahora 6 por 8, 48, pero se puede dividir en 2 ambos, así que va a quedar 24, ¿cierto? 24 sería el mínimo común múltiplo. Así que tenemos menos 24 multiplicado por todo esto. ¿Qué va a pasar aquí? Si nosotros tomamos el 24 o el menos 24, lo multiplicamos por x, lo dividimos por 6, simplificamos, nos va a quedar 8x. Lo mismo hacemos acá. Nos queda, perdón, no 8x, ¿por qué dije 8x? Nos queda 4x, 4x, y en el otro nos queda 24 partido 8 sería 3, más 3y es igual a menos 24. Y ahí nos quedó una ecuación quizá un poco más parecida a lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar. Ahí estaría nuestra ecuación. Esta de acá arriba, esto se llama ecuación paramétrica o de segmentos, y esta forma de acá abajo se llama ecuación general. Ecuación general. Es la típica que ocupamos para sistemas de ecuaciones. Pero a veces la ecuación general se escribe también de otra manera. Se escribe así, 4x más 3y. El 24 pasa para el otro lado, quedaría más 24 igual a 0. De cualquiera de las dos maneras se puede ver la ecuación general. Depende otra vez de los libros que prefieran.
pero cualquiera de estas dos se le puede llamar ecuación general. Muy bien. La que no está aquí, a ver, veamos, veamos. Ya, aquí está. Formas de la ecuación de la recta. Entonces, tenemos la forma general, que es la que les mostraba delante. Ya, aquí la muestran igualada a cero. Ya, a veces la muestran igualada a c, pero da lo mismo. Lo que importa es que es un número por x más un número por y más otro número es igual a cero. La forma principal es despejando x, perdón, despejando y. Y la gracia de esto es que m, en la forma general, m es la pendiente y n es la intersección con el eje y. Todas estas nos dan una información, ¿ya? Eso es la intersección con eje y. Y esta de acá es la pendiente. Bueno, y teníamos la forma canónica, que es la que se saca con la intersección de los ejes. Tres formas para la ecuación de la recta. La intersección con el eje y se le llama coeficiente de posición. Bien, en la forma general, normalmente lo que nos conviene hacer para encontrar la pendiente y para encontrar el coeficiente de posición es simplemente despejar y. Si nosotros despejamos y, ¿cómo nos va a quedar? Y va a ser igual a, el c pasa para allá como menos c, y el ax pasaría para acá como menos ax, y como este estaba multiplicado por b, tendría que dividir todo por b. Entonces este es partido b y este es partido b. Entonces, coeficiente de posición menos c partido b. Y la pendiente menos a partido b. La pendiente es el que está multiplicando la x. ¿Se dan cuenta? La pendiente es lo que multiplica la x. Y el coeficiente de posición es lo que no tiene x. La forma principal es la que nos permite encontrar la pendiente y el coeficiente de posición. La pendiente nos indica la inclinación que tiene la recta y el coeficiente de posición nos dice en qué punto tiene la recta. Entonces la ubicamos inmediatamente en una parte. Gráficamente, nosotros eso lo vamos a ver en que tenemos aquí el eje X, aquí tenemos el eje Y, y vamos a tener una recta. Entonces, la pendiente ya sabemos lo que es, pero el coeficiente de posición es el que estaría aquí, n. O bueno, también si consideramos la otra forma de escribirlo, la forma canónica, el coeficiente de posición sería el que está debajo de la y. ¿Ya? N que equivale al punto B en esta otra ecuación. Ese es el coeficiente de posición. ¿Por qué se le llama coeficiente de posición? Por lo que les decía, que una vez que uno tiene la inclinación de la recta, uno necesita ubicarla en alguna parte. Entonces uno es como que si la estuviera moviendo siempre por el eje Y hasta que encuentra el coeficiente de posición que nos va a decir, ahí se tiene que quedar. Ya. Rectas paralelas y perpendiculares. Son paralelas cuando las pendientes son iguales. Pero además, resulta que estos casos no se dan siempre, porque hay casos donde la pendiente no existe. Y si la pendiente no existe, entonces
Si ambas pendientes no existen, significa que las dos son así. Y también serían paralelas. Entonces, o las pendientes son las mismas, o en ambos casos no existen, y ahí sí aseguramos que son rectas paralelas. Y ahora las rectas perpendiculares, ¿cuál es la gracia de ellas? Va a ser que si uno multiplica las pendientes, el resultado va a ser -1. El problema va a ser cuando las pendientes son 0. Si una pendiente es 0, significa que es así. ¿Cuándo va a ser una recta perpendicular a esa? Ahí. Si es perpendicular, entonces una recta tiene pendiente 0 y la otra recta no tiene pendiente. También ese caso es de rectas perpendiculares. Ya. Vamos a hacer una breve pausa de unos 3 minutos para ir al baño, para mojarse la carita. Una breve pausa y ya volvemos. Enos aquí. Sistemas de ecuaciones lineales. Sistema de ecuaciones lineales. Bien. Un sistema de ecuaciones lineales son en realidad dos ecuaciones. ¿Ya? Ecuaciones lineales, sí. Es decir, la x no tiene exponente mayor que 1 y la y tampoco tiene exponentes mayor que 1. Eso significa lineales. Entonces, cuando hablamos de lineales nos referimos que refleja o representa una línea recta. En este sistema de ecuaciones, lo que nosotros estamos haciendo es representar dos rectas y fíjense la letra que reflejaría lo que se quiere hacer. La letra es I. I. Esa es la letra. O sea, en realidad la conjunción. Necesitamos juntar dos rectas. Que pase una recta y también la otra. En otras palabras, estamos hablando de una intersección. ¿Qué opciones tenemos para que sea una intersección? ¿Qué opciones tenemos para que sea una intersección? Van a tener un punto en común. Si se intersectan dos rectas, van a tener un punto en común. ¿Qué otras opciones pueden ocurrir? Que tengan un punto en común. ¿Hay alguna otra opción más? Si comparamos dos rectas, ¿cómo más pueden estar dos rectas? Tenemos dos rectas cualquiera. Lo más típico, que se intersecten. Ya pueden estar muy parecidas, pero se pueden intersectar. Pero hay casos donde hay rectas especiales, pares de rectas especiales, relaciones entre rectas que van a estar medias complicadas. Si nosotros las tratamos de resolver, van a darnos resultados bien feos. Hay otras rectas que pueden ser paralelas, ¿ya? Y si rectas son paralelas, no se intersectan. Si rectas son paralelas, no se intersectan. Así que tenemos no solo la opción de que se intersecten, sino que de que sean paralelas. Y la otra es que no se intersecten en un solo punto, sino que una recta esté aquí y la otra recta sea la misma recta. Intersectarían en todos los puntos. Serían rectas coincidentes. Entonces tenemos rectas que se intersectan en un solo punto, rectas que se intersectan en toda la recta, es decir, coincidentes, y la otra que son rectas paralelas. Bien, la intersección de dos rectas
nosotros lo vamos a pensar siempre con que es un punto, ¿ya? La mayoría de las veces va a ser un punto cuando trabajemos con ellas. Decir, significa que hay un punto X y aquí está representado en una primera recta, ahí está el punto XY, y en la otra recta aquí también está el punto XY. Ahora, esta forma vendría a ser como la forma general, solo que para este libro la C o el coeficiente libre de las letras ya está al otro lado del signo es igual. Nos conviene este ordenamiento para poder resolverla. Y tenemos tres maneras de resolverla. Vamos a ir al libro. Tres maneras de resolverla. Y ahora está. En las rectas paralelas, rectas que se intersectan. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la página 311. Ahí está. Bien. Tres formas o tres métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Método de igualación, método de sustitución y método de reducción. Igualación, sustitución, reducción. Igualación, como su nombre lo indica, despejamos la misma variable en ambos lados. Así que nos va a quedar, por ejemplo, y es igual a 3x menos 2. ¿Ya? Supongamos que despejamos esa variable. En la otra también la despejamos. Y en la otra supongamos que nos dio y es igual a 5x más 6. ¿Ya? Algo así. ¿Qué hacemos con ella ahora? Como ambas son iguales a y, de ahí viene el método de igualación, ambas son iguales a y, ¿qué vamos a hacer? Las igualamos. Esto de aquí tiene que ser igual a lo de acá. Entonces eso, el método de igualación nos dice que tenemos que hacer 5x más 6 es igual a 3x menos 2. Y ahí resolvemos nuestra incógnita. ¿Cuánto valdría x aquí? X sería igual, aquí nos quedaría 2x y allá nos quedaría menos 8, por lo tanto x sería menos 4. Y una vez que tenemos el valor de x, ahora reemplazamos el menos 4 en cualquiera de estas dos ecuaciones para encontrar el valor de y. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, vamos al método de sustitución. El método de sustitución nos dice que partimos igual que en la anterior, pero solo despejamos en una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, nos da y igual a, ya supongamos el mismo, 5x más 6. Y tenemos la otra ecuación que dice 3x menos 2y es igual a 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas dos ecuaciones? Lo que vamos a hacer con ellas es tomar el valor de y, ya el valor de y lo vamos a sustituir en el valor de y, pero de la otra ecuación. ¿Se entiende? Por eso sustitución. Lo despejamos en uno y después lo reemplazamos, pero en la otra ecuación. Entonces nos va a quedar 3x menos 2, y aquí colocamos el valor de y de la ecuación anterior, 5x más 6. Y eso tiene que ser igual a 9. Y ahora resolvemos nuestra incógnita x, y eso nos va a dar, a ver, sería 3, sería menos 7x, la vamos a dejar acá, 7x
Y en el otro nos dice menos 2 por 6 sería menos 12, y aquí tendríamos que restarle 9, nos quedaría menos 21 es igual a 7x, por lo tanto x sería igual a menos 3. Y ahí encontramos el otro valor de x. Ahora, encontrando el valor de x, lo mismo que antes. Encontramos el valor de x aquí, reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones, ya puede ser en la primera ecuación o en la segunda ecuación. Obviamente vamos a preferir reemplazarlo en la primera ecuación donde ya está despejada la y, ya la reemplazamos ahí y tendríamos que colocar aquí 5 por, en vez de x, menos 3 más 6 y hacemos ese cálculo y nos va a dar el valor de y. ¿Ya? Entonces la terminación es casi lo mismo. Del primer método de igualación, del método de sustitución, la terminación es la misma cosa. Encontramos, después de que encontramos una de las incógnitas, reemplazamos en la ecuación y encontramos el valor de la otra incógnita. Y el método de reducción, este sí que nos conviene mirarlo vertical, ¿ya? Supongamos que tenemos 2x más 3y es igual a 7. Y por acá tenemos eh, ya voy a colocar aquí 2x menos 2y es igual a no, voy a colocarle aquí menos 4y es igual a 0. Igual va a quedar mal. No me gustó. Mm, Ya, pero dejémoslo así. Bien, ¿en qué consiste este método? Eh, este método consiste en que cuando sumemos, ya porque aquí nosotros podemos formar una tercera ecuación con la suma de ellas. Por ejemplo, aquí nos podría quedar 4x y aquí nos quedaría menos y aquí nos quedaría, estoy sumando nomás, nos quedaría 7. Tengo otra ecuación. Pero puedo encontrar otra ecuación más. Puedo hacer la resta. Si la sumo me da eso, pero también puedo hacer la resta. ¿Y con la resta cómo me quedaría? Me quedaría el de arriba menos el de abajo. 2x menos 2x sería 0x. Es decir, este valor desaparece. Y en el otro me quedaría 3y menos 4y. ¿Sería? Y, ¿Ah? y, ¿Segura? Es menos. 3y menos, porque estoy restando el de arriba menos el de abajo. ¿Cómo sería? 7y, ¿cierto? Porque al final se estaría sumando, sería 3 menos 4, ¿cierto? Sería 7. 7y es igual a 7. ¿Y cuál de las dos nos conviene, la anterior o esta? Esta conviene, ¿cierto? ¿Y cómo fue que obtuvimos esta? Restándolas. Pero no solo eso, sino que además cada ecuación uno la puede multiplicar y la puede dividir por lo que uno quiera. Ahora, normalmente la división no conviene mucho, pero digamos que la multiplicación podría convenir. ¿Qué pasa si tenemos, eh, a ver, voy a colocar aquí una ecuación cualquiera nomás, ¿ya? 3x menos y o menos 2y, y aquí le voy a colocar 7x más 3y, y aquí cualquier cosa. 9 menos
3. ¿Ya? ¿Qué pasa en este sistema de ecuaciones? Esto se llama sistema de ecuaciones, ¿cierto? Si sumamos, nos va a dar una cosa que ya sabemos que es fea. Si restamos, otra cosa que también es fea. ¿Ya? Es decir, no va a ocurrir lo que nos pasó aquí cuando restamos. ¿Qué podemos hacer? Lo que se recomienda en estos casos es escoger una variable para eliminar. ¿Cuál queremos eliminar? ¿Eliminémosla ahí? Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a amplificar las ecuaciones de modo conveniente para que las y después yo las sume o las reste, como ustedes quieran. Preferiblemente que uno las sume nomás, más fácil sumar, que uno las sume y nos quede 0i. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger mínimo común múltiplo entre ese y ese de acá. Y nos aseguramos de que queden las dos con distintos signos. En este caso, la i de arriba es signo menos, la i de abajo es signo más. Entonces, no es necesario cambiarle el signo. Ahora, entre 2 y 3, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 6. Ya, entonces, 2 ¿por cuánto me da 6? 2 por 3. Multiplico la de arriba por 3. 3 ¿por cuánto me da 6? Por 2. Multiplico la de abajo por 2. Entonces, ahora, la de arriba me queda, en vez de 3x, me va a quedar, perdón, 9x menos 6y es igual a 3 por 9, 27. Y la otra me va a quedar 2, 14x más 6y es igual a 2 por 3, 6, menos 6. Y ahora esto lo sumo y lo que ya había predicho. Cuando yo sume menos 6i con más 6i, ese valor se va y nos quedan solamente x. 9 más 14 sería 23. 23 es igual a 23x es igual a 27 menos 6, 21. Entonces ahí encontramos rápidamente el valor de x. X va a ser igual a, sería x es igual a 21 partido 23. Y no hay que tener miedo en que nos aparezcan fracciones en los resultados. Ahora, este valor lo reemplazo en una de las dos ecuaciones, la que más me convenga, y encuentro después el valor de ahí. Muy bien. Adiós.